Hola, soy el apóstol Pedro Alexander Torres, conocido como Alex Torres, y te doy la bienvenida a nuestro mensaje, un mensaje que siempre viene directo de tu Padre Celestial a tu lindo corazón. Recuerda, si vives en Panamá, visitas o piensas visitar nuestra hermosa nación, te esperamos en nuestras reuniones, un lugar donde siempre te sentirás en casa y en familia. Antes de iniciar nuestro tema, siempre me encanta contar un pequeño chiste para reírnos un poco. ¿Y conmigo un chiste? Claro que sí. En una ocasión, una niña se acercó a su mamá y le dice, mamá, dice, ¿por qué las mujeres cuando se casan vestidas de blanco? La mamá le dijo, hija, muy simple, dice, porque eso significa amor, significa paz, significa pureza, significa alegría, significa éxito, significa prosperidad, significa bienestar, todo lo bueno, hija. Dice, mamá, dice, ¿y por qué los hombres se casan vestidos de negro? Y la mamá se quedó mirando y dice, ya, hija, no sigas hablando, no sigas hablando. Dice, ¿por qué los hombres se casan en negro? Dice, vestidos de negro, dice. Pero el negro significa luto, entre otras cosas, ¿no? Así que, pero recuerda, todos los colores son de nuestro Padre Celestial y son hermosos, amén. Y combinan muy bien. Regresando a nuestro tema, es la voluntad de nuestro Padre Celestial de que nos vaya bien en todas las cosas. Y por eso nos debemos acercar a Él con toda confianza. Como dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar socorro. ¿Y en qué vas a encontrar socorro? En todas tus necesidades, tanto en la salud, tanto en lo espiritual, tanto en lo material, en la familia y otras cosas que son importantes para tu vida, las cuales necesitas dentro de tu presente para viajar hacia tu futuro. Recuerdas que tú estás trabajando en tu presente para tu futuro y lo que estás disfrutando hoy es todo lo que hiciste ayer. Por esta razón nosotros debemos siempre invertir nuestro tiempo de la manera correcta y no decir ¿por qué no lo hice ayer? Así que es mejor entonces empezar a hacerlo hoy para no llegar a mañana y decir ¿por qué no lo hice el día anterior? Así que empieza a planificar bien tu tiempo, a usarlo, a invertirlo de la manera correcta al lado de tu Padre Celestial, porque con Él vas a lograr realizar muchas cosas. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, verso 11 al 32. Nos habla la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo fue un joven que tomó la decisión de salir de la casa de su padre. Y recordemos que en la casa del padre siempre hay bienestares, siempre hay gozo, hay alegría, hay tranquilidad y se encuentra todo lo que necesita para poder desarrollar nuestros proyectos. Pero aquel joven, como era el menor de la familia, pues eran dos hermanos, uno mayor y otro menor, era inmaduro en sus pensamientos, o sea que era un creyente espiritual, pero no había alcanzado madurez. Es importante que nosotros como creyentes nos desarrollemos espiritualmente y alcancemos también madurez, porque son dos áreas importantes en la vida de los creyentes. Una, crecer espiritualmente, y la segunda, alcanzar madurez. Todos crecemos, pero no todos alcanzan madurez. Hay personas adultas en nuestra época, no sé si te has relacionado con alguna, que muchas veces tienen una edad suficiente para pensar ya como adultos. Sin embargo, aún ellos tienen una mente de niño. Esto es porque no han crecido y han continuado insistiendo en ser niños. Pero todos tenemos que crecer, todos tenemos que evolucionar para lograr tomar las mejores decisiones, las más correctas dentro de nuestro futuro. Así que este joven, como era inmaduro e inexperto, él escuchaba acerca de la gran ciudad y cómo había muchos deleites y cómo la gente vivía. Y él un día llegó ante su padre y le dijo, padre, dice, dame mi herencia adelantada para poderme ir y empezar a hacer mi vida propia. Así que el padre llegó, escuchó a su hijo, le empezó a dar consejos, pero él no los escuchó. Ya él había decidido en su corazón partir hacia la ciudad. Y entonces su padre le entregó su herencia
y él se marchó a la ciudad. Pero cuando llegó a la ciudad, él creyó que todo era color de rosas, como dicen muchas personas, ¿no? O sea, que todo era fácil. Pero cuando nos alejamos de la casa de nuestro Padre Celestial, nos alejamos de su presencia, nada es fácil. Todo se torna difícil. ¿Por qué? Porque el Señor dice que para lo que los hombres es difícil, para Dios es posible y fácil de hacer. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de nuestro Padre Celestial, empezamos a comprender que las cosas que creíamos que eran fáciles, que nos creíamos autosuficientes por nosotros mismos, empezamos a comprender que solo no logramos hacer absolutamente nada, igual a este joven. Entonces, este joven era una persona inmadura, como refería anteriormente, en el área espiritual, ¿verdad? No había alcanzado, ¿qué? Madurez como creyente. Había crecido espiritualmente, pero no había alcanzado la madurez. Muchas personas aprenden la palabra de Dios y aprenden muchos versículos. Eso es bueno. Y tienes que aprender la palabra, aprende las promesas de Dios. Pero también es importante alcanzar madurez. Pablo dijo que cuando era niño, él pensaba como niño, actuaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando él fue adulto, entonces él alcanzó madurez dentro de su crecimiento, desarrollo, y logró evolucionar. Y entonces dice que él dejó las cosas de niño atrás y empezó a caminar en las cosas de adulto. Nosotros somos niños en formación y a medida que avanzamos en el Señor vamos formándonos. Por eso debemos aprender a asimilar las buenas experiencias y las malas experiencias. Las malas experiencias debemos aprender a sacar o extraer lo mejor de estas, y de las buenas experiencias debemos también mejorar, o sea, trabajar para mejorar las nuevas experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo malo, cámbialo, y lo bueno, mejóralo. Y deja atrás lo que es de niño y empieza a pensar como una persona adulta en el Señor, porque Él está contigo. Aquel joven, cuando llegó a aquella gran ciudad, él empezó a gastar todo el dinero que tenía, o sea, toda su herencia. Y llegó un momento que se quedó sin un centavo, porque le estaba yendo mal en sus negocios, en su empresa, en sus inversiones, en todo le estaba yendo mal. Y quedó sin amigos, quedó sin personas que lo estuviesen alabando, quedó sin nadie y quedó solo. Y de último, como la tradición hebrea, ¿verdad?, considera al puerco como un animal inmundo, él terminó en una granja cuidando cerdos o puercos. Y él dice que deseaba, dice, aún alimentarse de la comida de los puercos o de los cerdos, pero no podía alimentarse. Así que él estaba soportando el deseo de comer, porque hambre son hambrunas, pero bueno, ya le estaba cayendo en hambruna. Así que él empezó a reflexionar sobre su vida y él comprendió que el mejor lugar para su vida era estar de regreso donde estaba su padre, porque él empezó a comparar su vida actual y su vida con Dios. Y él se dio cuenta que en la casa de su padre, sí, muchas veces podría estar atravesando diferentes tipos de crisis, porque hay diferentes tipos de crisis. Hay crisis económicas, hay crisis espirituales, hay crisis familiares, hay crisis en las relaciones, hay diferentes crisis. Cada persona en su vida pasa diferentes tipos de crisis. Algunas no la pasan económica, otros la pasan familiares, algunas lo pasan familiares, o no lo pasan familiares, pero la pasan económicas. Y hay diferentes tipos de crisis, algunas en la salud, otras crisis en las relaciones. Y cada persona tiene su crisis, pero también tiene su bienestar. Y él empezó a mirar que es cierto que en la casa de su padre no estaba en la gran ciudad, donde estaba la diversión, pero que estaba en el lugar correcto. Porque el lugar correcto para tu vida siempre va a ser estar en la presencia de Dios. ¿Y por qué ese es el lugar correcto? Porque en ese lugar es donde vas a escuchar la voz de Dios, es donde vas a obtener la dirección de Dios, es donde vas a escuchar la respuesta de Dios, es el lugar donde va a venir el consejo de Dios a tu vida,
Es el lugar donde tú vas a encontrar sanidad divina, fortaleza espiritual, física. Es donde vas a poder tomar todos los bienestares. Por eso David decía que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo y adereza mesa delante de él, dice, en presencia de sus enemigos. O sea, que David tenía una mesa aún en medio de la crisis, porque estaba en la presencia del Señor, y él podía tomar todo lo que necesitaba, y sus enemigos que le deseaban el mal tendrían que ver que David prosperaba a pesar de sus malos deseos hacia él o trampas, entre otras cosas. Entonces vemos qué importante que es estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios, en la bendición del Señor. Y por esta razón, el hijo pródigo decidió regresar a la casa de su padre. Y él regresó a la casa de su padre, porque él dijo, aquí estoy soportando hambre o deseo de comer, aquí estoy enfermo, aquí me está yendo mal, aquí estoy fracasando, aquí estoy siendo avergonzado, aquí se están burlando de mí, aquí me están haciendo bullying, aquí me están pasando muchas cosas que no deben suceder en mi vida. Pero allá en la casa de mi padre no me sucedía nada de estas cosas. Así que voy a retornar, y emprendió camino. Entonces, si has tomado un camino, recuerda que los caminos son pensamientos. Has tomado un pensamiento que te ha estado alejando de la bendición, de la prosperidad, del éxito, de tus sueños, de tus proyectos, del progreso en tus negocios, en tu empresa, en tus clientes, tantas cosas que podemos hablar. Si estás viendo que estás tomando un camino equivocado, entonces es importante regresar al consejo de Dios. Esto yo siempre digo, la palabra es el consejo de Dios para tu vida. Por eso siempre debes aprender las ricas promesas de Dios. No estés buscando en la palabra versículos de juicio, de condenación o estas cosas, porque eso no es para ti. Tú eres un hijo de Dios. Tú estás dentro del plan y la salvación de Dios eterno. Lo que tienes que hacer es enamorarte de tu Padre Celestial, buscar las promesas de Dios para tu vida y crecer en la abundancia de Dios y vivir una vida feliz y estable y segura para ti, para tu familia y todas aquellas personas que tú debes dar respuesta de una u otra manera en tus obligaciones, responsabilidades y otras cosas. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, verso 5, dice, y sin mí nada podéis hacer. Claro, sin el Señor no se puede hacer absolutamente nada. Y este joven comprendió que sin la ayuda de su padre no lograría hacer absolutamente nada. Él pudo mirar con sus ojos cómo su fortuna se iba perdiendo, cómo su fortuna se iba malgastando, cómo su fortuna iba menguando hasta quedar en cero, cuando él era rico y poderoso. Porque con Dios te vas a volver una persona poderosa y rica. Puedes haberte equivocado, puedes haber cometido errores como los cometió este joven, este pródigo. Pero también puedes regresar a tu padre, porque con él todo lo puedes hacer. Y cuando este joven regresó a la casa de su padre lo miró de lejos y corrió hacia él y nunca le dijo, ¿por qué no me escuchaste? Por desobediente, por cabecita dura, porque eres soberbio, porque eres altivo. No le dijo nada de estas cosas, no le insultó, no agravó más su herida, no agravó más sus sentimientos golpeados. Su padre llegó, lo vio, corrió hacia él, lo abrazó con mucho cariño, con mucha ternura, lo besó sin cesar. Las lágrimas de su padre caían sobre el cuerpo de su hijo y sanaba sus heridas. El amor del padre sanaba las heridas del hijo. Aquel hijo pudo recomponerse, pudo restaurarse, pudo recobrar lo perdido, porque su padre dijo, póngale en el mejor anillo en su mano, de nuevo se lo puso, y maten el mejor becerro y hagamos una gran fiesta. Y le dijo, hijo, yo te doy el doble de tu herencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tú perdiste la herencia, pero yo te doy la herencia y te doy otra más todavía, sea el doble. Cuando Jesús vino, en Cristo Jesús nosotros somos herederos, y más que herederos, coherederos en Cristo Jesús. O sea, tienes doble fortuna. ¡Qué hermoso! Pero ¿cómo la vas a encontrar? ¿Cómo vas a prosperar en medio de la crisis que hay en la sociedad, en el mundo actual?
que la gente tanto se queja? Con tu Padre Celestial. Lo vas a lograr alcanzar en el nombre de Jesús. Por eso dice Juan 6:37, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y lo que desea tu Padre Celestial es que tú regreses a Él, porque Él no te va a echar fuera, ni te va a recriminar tus errores, como mencioné anteriormente, ni te va a tratar mal, ¿no? Ni te va a castigar, porque Él te ama con amor eterno. Su amor sobre ti es eterno, y te va a poner una bandera a través del Espíritu Santo, y va a pelear todas tus batallas, y va a llevarte adelante, porque Él pelea todas tus batallas. Él sana todas tus heridas, y te regresa todas las cosas que has perdido. Por esa razón debes levantarte con amor, con fe y con valor, porque el Señor te ha dado espíritu de amor, de poder, de valor y dominio propio. Y dejar los pensamientos de cobardía, dejar los pensamientos de miedo, dejar los pensamientos de rechazo, dejar los pensamientos de decepción, entre otros tipos de pensamientos negativos. Ponlos a un lado y deja que los ángeles lo lleven al lugar indicado donde deben estar, lejos de ti. ¿Para qué? Para que empieces a nutrirte y a vivir de los ricos pensamientos que tiene tu Padre Celestial para tu vida, para tu familia, para tu futuro, porque Dios tiene un porvenir para ti lleno de felicidad y lleno de abundancia de bienestares. Por ese motivo, si te sientes un pródigo, cambia tu mentalidad, cambia tu pensamiento y regresa a los pensamientos de Dios. Regresa a las promesas de Dios. Regresa al amor de Dios. Levántate de ahí donde estás, porque es hora de avanzar a tu Padre Celestial. Claro que sí, es tu mejor momento en el Señor. Voy a orar por ti. En el nombre de Jesús, yo te bendigo a ti, bendigo tu casa, bendigo tu familia, tu economía y tus finanzas. Mando que haya restauración y recobro en todas las áreas de tu vida. Declaro sanidad en tu corazón, en tu espíritu, en tu cuerpo, la sanidad divina. Declaro la bendición de Dios sobre todos tus proyectos de vida, sobre tu acostar, dormir, levantar, salir y estar, sobre tu noche y sobre tu día. Declaro el éxito y la prosperidad de Dios. Declaro todos esos proyectos que hay dentro de tu corazón, haciéndose en realidad en el nombre de Cristo Jesús. Y quebranto toda lengua o toda arma forjada que se levante contra ti, tu familia y tu futuro, en contra, maldiciéndote o deseándote males. Quebranto esa obra, quebranto toda envidia hacia tu vida y te declaro más que vencedor en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en el amor de Dios Padre, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo. Y recuerda que no estás solo. Tu tierno y amoroso Padre Celestial está contigo y también es tu humilde apóstol, trabajador de Él. Puedes contactarte conmigo, puedes escribirme, entra en mis redes, yo estaré para escucharte, para aconsejarte, claro que sí. Y recuerda que si tienes una ofrenda de amor para bendecir este ministerio, bienvenida es, porque bendecirás a muchas personas a través de este apóstol. Dios te bendiga rica y poderosa. Si nuestro Padre Celestial coloca en este preciso momento en tu corazón bendecir este ministerio a través de una ofrenda llena de amor, de fe y de valor, bienvenida sea. Seguro Dios te va a recompensar con la misma bendición de apóstol a tu vida, trayendo esa bendición sobre todos tus emprendimientos, economía y finanzas, familia, entre otras muchas cosas. Recuerda, puedes hacer llegar esa rica ofrenda a través de las cuentas que aparecen a través del mensaje o comunicándote con nosotros a través de nuestras redes sociales. Dios te bendiga ricamente. Seas bienvenido al Arca de la Salvación, domingos de 10 a 11 a.m., Hotel Crown Plaza, primer piso, a un costado de Ampime, Vía España, Panamá, Ciudad Panamá. Apóstol Alex Torres, te sentirás en familia.